Claro, también del frío, bajas temperaturas, el virus, ¿cierto? Las enfermedades respiratorias, una crisis que está viviendo también el sector hospitalario. Por eso queremos conversar en estos momentos con el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Hola, Emilio, bienvenido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Carla. Muchas gracias por este diálogo. Gracias. Y lo primero que quiero preguntarle, ¿qué le pareció a usted la renuncia de Fernando Arauz, el ex subsecretario de Redes Asistenciales? Bueno, yo creo que a través de esta situación se descomprime el tema porque lamentablemente el foco está adquiriendo un ribete más político y hoy día tenemos que concentrarnos en el tema sanitario. Y yo creo que esa es la voluntad de todos y es así como en la reunión que tuvimos con la ministra le manifestamos nuestra voluntad a todos los exministros de colaborar con ella en esta tarea que nos convoca a todos quienes nos dedicamos a salud. Ya. Y la llegada del doctor Salgado, que es quien asume como el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, ¿qué le parece? Él tiene harta experiencia, de hecho, desde quien creó, digamos, esta figura de redes asistenciales. Me imagino que esa experiencia debería aportar en medio de esta crisis sanitaria, ¿no? Bueno, sin duda, yo hago propias las palabras y las declaraciones de la ministra cuando ella releva que el presidente haya designado a una persona con experiencia, porque yo creo que aquí, más allá de lo que ha ocurrido en lo inmediato, se sacan las lecciones porque se termina o se comienza a terminar con una experiencia de un gabinete médico que surge desde el colegio médico que no tenía experiencia para estas materias. Usted habla ahí de la experiencia. ¿Cuál es la mayor falencia que presenta hoy en términos de gestión, en términos de lo que se está viviendo, el escenario que estamos viviendo actualmente y de acuerdo también a lo que ustedes expresaron en este comité al que asistieron, ¿no?, con esta invitación de la ministra de Salud, Jimena Aguilera? Bueno, entre las materias que conversamos con ella, una vez que nos expuso el trabajo que se estaba desplegando y la situación epidemiológica, se le hicieron una serie de recomendaciones, particularmente se le pidió que se reforzara la atención primaria porque a decir de las propias exministras Castillo y Yarza, ellos que están trabajando en ese ámbito veían que todavía faltaba poder implementar de mejor forma las tareas que allí se realizan. Por ejemplo, tener mejor cobertura kinesiológica, que estuvieran efectivamente disponibles todas las salas IRA y de esa manera poder en ese lugar poder atender más precozmente a los lactantes que llegaran con cuadros respiratorios. Doctor Santelices, ¿qué le parece a usted la disposición del Ministerio de que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias en los colegios? Con toda la ansiedad que generó esto ayer, porque se anunció un poquitito al pasar, después se aclaró, debería ser desde hoy. ¿Cómo ve esta medida? ¿Es importante? ¿Usted estaba de acuerdo con algo así? ¿Y cuánto podría aportar a controlar esta crisis sanitaria? Bueno, esta fue una de las materias que se le comentó a la ministra y fue parte de las recomendaciones que salieron en esa reunión. Y la verdad es que en ese sentido, el que la medida se haya tomado de inmediato, yo creo que hay que entender que aquí tenemos que actuar sobre la marcha, no podemos tener latencia y el llamado es a colaborar y todos a sumarnos a que estas medidas puedan ayudar, porque sin duda que aquí no existe una bala de plata para decir esta es la medida mágica que nos va a resolver los temas, sino que todo en conjunto tenemos que aportar, tenemos que colaborar, en este caso con la autoridad sanitaria, y obviamente las mascarillas sabemos que limitan físicamente lo que se llama la gota de Frege, que son las gotas que uno al hablar o al estornudar o al toser puede transmitirle al otro y por ahí puede entonces propagar más el virus. Y entonces en esta medida, particularmente en los colegios, puede obviamente ser de ayuda, como tantas otras que ya hemos comentado. ¿La recomendación fue solo en los colegios? Porque uno igual se pregunta qué pasa en el transporte público, en los lugares aglomerados. En 2 semanas más vienen las vacaciones también, claro, con los adultos y en 2 semanas más vienen las vacaciones de invierno. Los niños muchas veces también se juntan entre ellos, no sé, van en el transporte público, pueden ir al mall. Hay panoramas de vacaciones de invierno donde nos aglomeramos mucho. ¿La recomendación llegó solo a los colegios? ¿Por qué no para los adultos, por ejemplo, en el transporte público? Porque también, y ustedes lo insinuaban mientras me hacían la pregunta, esta es una medida que se instala en una población que está bastante cansada, que se generan resistencias y por lo tanto hay que tener un punto de equilibrio en donde se evalúan cuáles son las ventajas y particularmente en el grupo objetivo que es más sensible, en este caso
los niños, y por otro lado, cómo no generar tanto inconformidad en la población para que tengamos una herencia y ir paulatinamente resolviendo el tema en la medida que vemos que tenemos resultados. Yo creo que eso está inspirado en la prudencia y en estas variables que hay que ir manejando una a una y día a día. ¿Y un adelantamiento de las vacaciones de invierno tal como lo solicita e insiste, por ejemplo, el Colegio de Profesores? No, la verdad es que ahí hubo unanimidad en la conversación que no era pertinente, ni oportuno, ni fundado el adelantar las vacaciones de invierno. Se sacaron lecciones. No olvidemos que el Colegio de Profesores generó una fuerte resistencia al Ministerio de Educación en el momento que estábamos en el COVID, donde el Ministerio insistía en la necesidad de que los niños volvieran al colegio. Chile fue uno de los países del mundo que tuvo mayor confinamiento en los escolares y hoy día estamos viendo dramáticas consecuencias. Todos sabemos los problemas que tenemos en salud mental, el problema de la violencia, el ausentismo que se ha mantenido por sobre 50.000 escolares, y esas son consecuencias también de esa medida que a rato fue obstinada de parte del Colegio de Profesores. Entonces se comentó que basta ya de buscar como una medida primaria el ir a suspender las clases, porque eso tiene, además de estas consecuencias que ya hemos visto, consecuencias muy importantes en términos de, hay muchos niños que van y se alimentan en el colegio. Hay otros padres que tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejarlo, entonces hay problemas sociales asociados, entonces hay que ser muy ligero para no hacerse cargo de estas otras variables y decir livianamente, dejemos a los niños en las casas, las consecuencias los paga la familia en su conjunto. Ya, yo me imagino que ahí la ecuación es súper fina, digamos, y me imagino también que hay una evaluación permanente. Hay quienes decían no adelantar las vacaciones, pero sí extenderlas, porque también hay una pregunta válida respecto de qué va a pasar al regreso al colegio. Yo no sé si ahí ustedes hacían pronósticos, estimaciones de lo que viene para las próximas semanas. Sabemos que estas 2 próximas semanas la influenza va a ser muy protagónica, pero después, en vacaciones, ¿debiese bajar la circulación de virus o la vuelta a clases también va a ser problemática? Bueno, en relación a lo primero que usted señala, Carla, efectivamente el Ministerio está trabajando con el Instituto de Ciencias Complejas de la Universidad de Chile, que también ayudó y adquirió muchas herramientas y también muchos modelamientos para saber y poder anticiparse y por lo tanto a través de ellos se están teniendo proyecciones de cómo se va a comportar la circulación viral en las próximas semanas. Y efectivamente, como usted señala, lo que se debiera esperar es que el virus incisional empiece a bajar y la amenaza se podría presentar a partir de la mayor circulación viral de influenza. Y de ahí aprovecho este espacio porque nos solicitó particularmente la subsecretaria que a través de las vocerías que nosotros tenemos comunicáramos a la población que los mayores de 65 años deben vacunarse, toda vez que, a decir de ella misma, hoy día los resultados son pobres. La cobertura de vacunación de influenza de los mayores de 65 años no supera el 55%. Y eso es muy malo, es muy grave, es muy riesgoso. Y se requiere que esta población, que es la que va a estar probablemente más amenazada por la influenza, y particularmente aquellos que tienen enfermedades crónicas asociadas, pudieran tener un cuadro que los podría complicar. Y esto se puede resolver de manera dramática si es que ellos se vacunan. Entonces el llamado hay que hacerlo y agradezco este espacio para poder comunicarlo a la ciudadanía. Sin duda, bueno, para enfrentar este escenario adverso en el que estamos en estos momentos, es una muy buena medida. Pero a propósito de eso, ¿qué se habló y cuál es el diagnóstico que tiene usted también con respecto a esta cobertura de la vacunación? Bueno, precisamente lo que yo les señalaba, es decir que se ha ido cumpliendo el programa, sin embargo, particularmente en las personas mayores de 65 años, el resultado ha sido pobre. Para influenza me refiero. Claro. Muy bien. Emilio Santelices, exministro de Salud, que participó también de esta convocatoria, esta reunión de los expertos, ¿no?, convocada por la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Le queremos agradecer por este diálogo, por este contacto. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.